siento, saque este momento para elogiarte. Estoy agradecido y aunque otros no te piensen. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente, les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Si hoy en día hablas con alguien y le preguntas sobre Jesucristo, quién era y de qué predicaba, mayormente la gente te dirá: sí, era un buen hombre, era un buen hombre. Y si le preguntas: ¿y de qué hablaba Jesucristo?, la mayoría te va a decir: hablaba del amor, que nos tenemos que llevar bien, y de la paz. Bueno, de cierta forma tienen razón. Pero cuando uno empieza a leer la Biblia, yo te recomiendo que empieces a leer la Biblia en el Evangelio del Señor Jesús según Mateo. Cuando lees la Biblia, empieza en el Nuevo Testamento. Primero los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Porque el Nuevo Testamento es la luz del Antiguo Testamento. La Biblia es el único libro que no se empieza a leer al principio, porque el principio de la Biblia no está en el principio, sino está en el momento cuando Juan, capítulo 1, versículo 1 dice que en el principio era el Verbo. En el principio era el Verbo. El principio, antes del principio de la creación. Para comprender el Antiguo Testamento, os recomiendo de todo corazón que leas primero el Nuevo Testamento. O, como la carta de los Hebreos lo dice muy bien, el mejor testamento. Esa palabra testamento también significa pacto, contrato. Y al Nuevo Testamento, como dice la carta de los Hebreos, como tenemos mejores promesas, mejores leyes, mejores sacerdocio, es un mejor pacto. Y cuando uno lee el Nuevo Testamento, entonces cuando empieza a leer el Antiguo Testamento, comprende las cosas mejor. El apóstol Pablo dijo que el Antiguo Testamento, del libro de Génesis a lo que nosotros conocemos como Malaquías, el apóstol Pablo dice que es la sombra de lo que iba a venir. ¿La sombra de quién? Toda la Biblia
en verdad está enfocada a una persona, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo es el centro de todo el micro y el macrocosmos. Jesucristo, Él es el centro de todo. El centro de la creación, el centro del poder, de la luz, de la vida, del perdón, de la vida eterna, del cielo, del reino, de todo. Jesucristo es el centro. Nosotros cristianos creemos en Dios el Padre, que envió a su Hijo Jesucristo a la tierra. Y nosotros cristianos creemos en Dios el Espíritu Santo, enviado por el Padre y por el Hijo, para que esté con nosotros. Y cuando uno lee los 4 evangelios, uno se sorprende del mensaje de Jesucristo. En los 4 evangelios, el evangelio del Señor Jesús según Mateo, Marcos, Lucas y Juan, podemos leer el nacimiento, la venida, las palabras, el poder y el mensaje de Jesucristo. Y cuando uno lee los 4 evangelios, uno se sorprende del mensaje de Jesucristo. Como dije, si tú hablas con alguien y le preguntas, ¿de qué hablaba Jesucristo? La mayoría de la gente te dirá, Él dijo que nos tenemos que amar y perdonar. Y tienen razón. Pero el mensaje de Jesucristo no fue en primera línea ese. Si tú lees los 4 evangelios, puedes aprender que Jesucristo habló 105 veces del reino de Dios. 105 veces los 4 evangelios mencionan que Jesucristo habló del reino. Algunas veces se repite el mensaje, pero en total en los 4 evangelios puedes ver que 105 veces Jesucristo habló, enseñó y demostró el poder del reino de Dios. En el Evangelio de Mateo, mayormente a ese reino de Dios, la Biblia le llama el reino de los cielos. ¿Por qué? El Evangelio del Señor Jesús, primordialmente al principio, no fue escrito en griego, sino hebreo, arameo, porque era dirigido a los judíos. Y los judíos hasta hoy tienen la costumbre, por ejemplo, cuando leen la Torá, cuando leen las Escrituras, los profetas, ellos ni tocan con el dedo, no la tocan, por respeto a la Escritura. Y tampoco pronuncian el nombre que nosotros conocemos cuando Dios se demostró en la zarza, allí en aquel capítulo de Éxodo que dice, cuando Moisés dice, ¿y qué le digo al pueblo? Si el pueblo me pregunta, ¿quién es el que me envía? Y Dios le dice en hebreo, dile, yo soy quien soy, me ha enviado. Yahvé, yo soy quien soy. Hasta hoy los judíos no pronuncian el nombre Yahvé o Yahvé o Jehová, como algunas Biblias españolas lo describen. Ellos, en vez de decir Yahvé, ellos dicen Adonai, que significa Señor, por respeto al nombre del Señor, que el Señor dice en los 10 mandamientos, no tomarás mi nombre en vano. Y Mateo escribió el Evangelio del Señor Jesús, según Mateo, originalmente fue escrito en hebreo, arameo, y rápidamente fue traducido al griego. Por eso, cuando Mateo habla del reino de Dios, la Basilea tu Theos, entonces Mateo dice el reino de los cielos, por respeto al nombre del Señor. Ok. Pero Jesucristo habló 105 veces del reino de Dios. Él empezó hablando del reino de Dios. Mateo 4, versículo 7 lo podemos leer, que Él habló del reino de Dios. Cuando abrimos los evangelios podemos leer que el primero que habló del reino de Dios fue Juan Bautista. Pero luego el Señor
en Mateo 4:17, Él dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4, versículo 17. El reino de los cielos se ha acercado. El mensaje del reino era tan importante para Jesucristo que cuando resucitó entre los muertos, la Biblia dice que Él 40 días, dice la Biblia, que 40 días Él le habló acerca del reino de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 3. Interesante, Jesucristo resucita entre los muertos y sigue todavía hablando del reino de Dios. Por eso, querido oyente, para nosotros es de suma importancia conocer y saber qué es el reino de Dios. ¿Qué implica el reino de Dios? ¿Qué significa eso? El reino de Dios. Jesucristo en ningún momento le puedes oír hablar de una religión. Él no habló de ninguna religión. 19 de sus parábolas, Él describe el reino de Dios. Y hoy, juntamente con vosotros, quiero leer una de esas parábolas, que es una de las parábolas más impresionantes de Jesucristo. ¿Por qué? Es la parábola que nosotros encontramos en Mateo 21, versículo 33, adelante, Marcos 12, versículo 1 y Lucas 20, versículo 9. Esa parábola lleva el título Los labradores malvados. Quiero leerlo según el Evangelio del Señor Jesús, según Mateo, porque en este pasaje contiene cosas que los otros dos, Marcos y Lucas, no lo contienen. Y esta parábola es tan impresionante porque describe la preexistencia del reino, la presencia del reino, y como Dios el Padre entrega el reino y luego se lo quita a ciertas personas para entregárselo a otros para que traiga su fruto, o como dice Mateo 21, versículo 43, en una traducción española, Nueva Traducción Viviente, que dice, dar a una nación, a un pueblo, que produzca el fruto esperado, el fruto del reino. Esta parábola, querido oyente, es tan importante porque también nos describe que Jesucristo fue el último profeta, si quieres llamarle así, aunque existe el ministerio profético, sí, según Efesios capítulo 4, versículo 11 y primera carta de los Corintios capítulo 12, el ministerio profético sí existe, pero Jesucristo es llamado en esta parábola, dice el Señor, finalmente, al último. Jesucristo es el último enviado de Dios. Es el último. Fue enviado, o mejor dicho, Dios habló a través de Abraham, sí. A través de Isaac también. A través de Noé, claro. A través de Jacob, Israel también. De Judá también. Samuel también. De Isaías, claro. De Jeremías, por supuesto. Ezequiel, Abdías, Sofonías, Malaquías, Zacarías, Jonás, Oseas. Todos los profetas. Nahum, todos los profetas fueron enviados de Dios. Y ahora, querido oyente, mire, esta parábola contiene toda la Biblia en uno. Esta parábola contiene de Génesis hasta Apocalipsis, se puede encontrar en esta parábola. Contiene los tiempos preexistentes, los tiempos presentes y los tiempos venideros. Esta parábola contiene al pueblo de Israel, a nosotros, a la iglesia, al individuo, pero también la muerte y la resurrección de Jesucristo. Esta parábola es impresionante y quiero leerla junto con vosotros porque esta parábola es impresionante cómo nos explica el reino de los cielos. Si tienes la posibilidad, te recomiendo que te hagas notas. Si no, luego tú me puedes escribir al número 6
29 614 174. Lo repito, para todos los que luego digan, pastor, yo quiero esa predicación para estudiarla. Envíame un WhatsApp luego al 629 614 174. Si estás fuera de España, siempre con el prefijo 0034. Voy a leer la parábola porque es impresionante esta parábola. Es una de las pocas parábolas que aparecen en los 3 evangelios sinópticos. Tenéis que saber, queridos, que existen 4 evangelios. Bueno, en verdad 5. El evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y el 5.º evangelio es tu vida. El 5.º evangelio es el evangelio que tu entorno lee todos los días. Antes de leer los primeros 4 evangelios, tu entorno lee el 5.º evangelio, que es tu testimonio, tu vida y tu carácter. Ahora, los primeros 3 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, le llaman los evangelios sinópticos. Esa palabra synoptic es la composición de 2 palabras en griego, que es syn y optic, que es del mismo punto de vista, synoptic. El 4 evangelio del Señor Jesús según Juan no se puede comparar con los otros evangelios. ¿Por qué? Porque Mateo, Marcos y Lucas empiezan en la tierra, pero el evangelio de Juan empieza en el cielo. En otro momento vamos a aprender sobre las características de los 4 evangelios. Esta parábola de esta viña, de estos labradores malvados, lo podemos encontrar en Mateo 21:33, en Marcos 12:1 y en Lucas 20. Y quiero que me acompañes en estos pensamientos y que aprendemos juntamente hoy en este día. Dice aquí Jesucristo: oíd otra parábola. Un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a los labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Y ahora oye esto, querido oyente. Finalmente les envió su hijo. Finalmente. Diciendo: tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Y ahora pregunta Jesucristo: cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Y los religiosos que estaban presentes, porque esta parábola iba dirigida a ellos, le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y Jesús le contestó: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y querido oyente, y ahora oye esto: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyéndolo sus parábolas, los principales sacerdotes y fariseos, ahora oye lo que dice la Biblia,
entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Esta parábola es impresionante, querido, impresionante. Pero vamos a ir poco a poco, y yo te recomiendo que si tienes la posibilidad, que oigas varias veces este estudio bíblico sobre el mensaje de Jesucristo, el reino. Dice aquí, oíd otra parábola. Jesucristo, de sus parábolas, 19, Él las usa para hablar del reino de Dios. Y dice, un hombre, padre de familia, aquí hablando de Dios el Padre, muchas veces Dios el Padre le llama en las parábolas padre de familia. Lo podemos leer varias veces en las parábolas de Jesucristo, padre de familia. Y sabes, querido oyente, quiero que una anécdota del Señor Jesucristo es esto, que Él habló 170 veces, menciona Jesucristo a Dios el Padre. 170 veces. En el Evangelio de Juan, aproximadamente 120 veces, imagínate. 170 veces Jesucristo habló del Padre. 105 veces Jesucristo habló del reino. 82 veces Jesucristo habla de una persona llamada el Hijo del Hombre. Impresionante. Y si tú observas la vida de Jesucristo, puedes describirlo así. Su relación era el Padre, su mensaje, el reino, su poder, el Espíritu Santo, y su vida era la gracia. Así puedes describir la vida de Jesucristo. Un hombre, padre de familia, plantó una viña. Y ahora tienes que saber, querido oyente, que la Biblia, en diferentes lugares, la Biblia le llama en Isaías capítulo 5, le llama a Israel y luego a Jerusalén, le llama la viña. Pero ¿sabes también una cosa graciosa? A la iglesia también le llama la viña. En este momento habla de Israel, de Jerusalén. ¿Por qué? Porque en esta parábola el hijo fue echado fuera de la viña. La Biblia dice que fue echado fuera de la viña y le mataron. ¿Sabes que Jesucristo murió fuera de los muros de Jerusalén? Cuando tú vas hoy a Israel, a Jerusalén, y visitas los lugares tan interesantes que existen, el próximo año haré de nuevo unos viajes a Israel, que ya tenemos 2 aviones completamente reservados. Si tú quieres ir conmigo el próximo año a un viaje a Israel, tienes que apuntarte. Y entonces os llevaré a todos esos lugares preciosos, el muro de las lamentaciones, Vía Dolorosa allí en Jerusalén, la Puerta de Damasco, muchos sitios, pero también al Santo Sepulcro. Hay 2 lugares que se hace memoria aquel momento. 2 lugares. Y nosotros iremos a los 2 lugares. Estaremos allí en el Monte del Olivo, Getsemaní, Betsaida. Estaremos allí en el Valle de Gedrón, Gehenna. Estaremos en aquel lugar que es llamado Hagel-Damach. En muchos lugares, si tú deseas, apúntate y ven conmigo. Pero la Biblia dice que Jesucristo fue echado fuera de la viña. Jerusalén era la viña. Israel es la viña. Y fue echado fuera de la viña y murió afuera. Es importante saber que Jesucristo no murió en Jerusalén dentro, porque si no, se podía decir que Jesucristo solo era el Salvador de los judíos. Pero que porque murió fuera de Jerusalén, podemos decir y saber que Él es el Salvador de todo el mundo. Dice la Biblia que un hombre cavó, dice que él plantó una viña. Como dije, es un sinónimo para Israel,
para Jerusalén y para la iglesia. Pero en este caso es Israel y Jerusalén. La cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre de protección, un lagar de fruto, un vallado también para protegerlo, y arrendó a unos labradores. ¿Sabes una cosa graciosa? Los labradores no habían hecho nada. Tú y yo somos así. Tú y yo no hemos hecho nada. Todo estaba preparado. Cuando tú viniste a la viña del Señor, al reino de Dios, porque ahora hay una cosa graciosa. En el Antiguo Testamento dice que la viña es Israel, que la viña es Jerusalén. Y a lo largo de esta historia, de esta parábola, aprendemos una cosa, que la viña es el reino preparado. ¿Sabes, querido oyente? Mire, el reino de Dios tiene tanto poder que los demonios tiemblan delante del reino de Dios. El reino de Dios tiene un trono, que es el trono de la gracia, como dice Hebreos 4:16. Pero los demonios tiemblan delante del reino de los cielos. Los demonios no temen a ningún partido político. Los demonios no temen a ninguna filosofía o religión. ¿Qué va? Se burlan de ella. Pero hay algo que les deja temblar, que es el reino de Dios. El reino de Dios, según Mateo capítulo 12, versículo 28, es el único reino que puede echar los demonios fuera. El reino de Dios, el reino de los cielos, el reino con poder, el reino presente, el reino preexistente, el reino venidero. El reino de Dios es tan importante para Jesucristo que Él nos hizo una promesa y Él dijo, mirad, si vosotros buscáis primero el reino de Dios y su justicia, si lo hacéis, entonces yo provocaré que todo lo otro será añadido. El reino de Dios no consiste en palabras ni en teología. El reino de Dios es el reino de poder, como dice primera carta de Corintios 4, versículo 20. El reino de Dios se ha acercado. El reino que domina, no con miedo, no con control tampoco. El reino domina con la gracia de Jesucristo. El reino de los cielos, ese inmenso reino de Dios, el reino de los cielos, está aquí. Si el reino no estuviera aquí, querido oyente, tú no podías ser salvo. Porque según Juan capítulo 3, versículo 3 y Juan capítulo 3, versículo 5, tú y yo somos salvados para entrar en el reino. ¿Cómo se entra al reino de Dios? ¿Por estudio? No. ¿Por propia decisión? Tampoco. Al reino de Dios solo se entra por nuevo nacimiento. ¿Qué significa eso? Lo mismo que naciste en el reino de este mundo oscuro, destructivo, para entrar en el reino de Dios tienes que entrar por nacimiento. Ese nacimiento la Biblia le llama el nuevo nacimiento o, como dice en griego, el nacimiento de arriba. El nacimiento provocado de arriba. ¿Cómo y qué es eso, el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento significa que cuando tú y yo venimos a Jesucristo por su gracia, porque el Espíritu Santo te acerca la revelación, te acerca el amor de Dios, te acerca a Jesucristo. Pero tú tienes que decir sí. Es tu decisión, es mi decisión. En el momento que el Espíritu Santo te acerca a Jesucristo y tú dices sí a Jesucristo, en ese momento, cuando tú le dices, Señor, perdóname todos mis pecados, por favor, sálvame, Señor, ayúdame. En ese momento, Dios el Padre te lava, te purifica con la santa sangre de su Hijo,
porque la sangre de Jesucristo borra todos los pecados. La sangre quita los pecados y el Espíritu Santo aviva a los pecadores y los convierte en santos. Es la sangre de Jesucristo que te purifica y te santifica. Cuando tú le pides perdón a Dios, Dios el Padre te perdona. Y ese perdón es el momento del nuevo nacimiento. Y naces en el reino de Dios y estás rodeado del reino de Dios. En esta parábola de Mateo capítulo 21 dice que el reino de Dios, la viña ya estaba toda preparada y se la dio a unos labradores. Y dice la Biblia, y se fue lejos. Y se fue lejos. Tan lejos no estaba, ¿sabéis por qué? Porque las huellas del padre de familia estaban en toda la viña, en el cerco que él hizo, en la torre que él hizo, en las uvas que él plantó. Las huellas de él estaban en todo. Lo mismo que en la creación se puede ver las huellas del Creador. Y dice la Biblia, cuando se acercó el tiempo de los frutos, y ahora describe un poco la historia de Israel. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos, que son los profetas. Envió los profetas. Mire, Moisés dio los mandamientos, pero los profetas trajeron de nuevo los mandamientos a memoria. Los profetas en el Antiguo Testamento, todos, su mensaje en el Antiguo Testamento era que se arrepienten y que regresen al Señor. Luego, el apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 10, dice que el mensaje de todos los profetas era, al fin y al cabo, la gracia de Jesucristo. Los profetas se acercaron, vinieron a los labradores, a Israel, para que le recibiesen sus frutos. ¿Cuál era el fruto que Dios quería en el Antiguo Testamento? Respeto, el temor a Dios, respeto. No era sacrificio de sangre en primera línea, ni menos de personas. Era respeto, amor, cariño. Dice, pero los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, como podemos leer en la Biblia, a otros mataron, como también murió el profeta Isaías y también probablemente el profeta Jeremías. A otros apedrearon, podemos leerlo en el Antiguo Testamento. Y dice la Biblia, en Mateo capítulo 21, 36, envió de nuevo otros siervos más que los primeros. Si tú estudias la Biblia, vas a leer que al principio Dios el Padre envió de vez en cuando aquí o allá un profeta. Pero con el tiempo envió uno y más profetas. Incluso había un tiempo que vivían entre 3 y 4 profetas a la misma vez en Israel, cada uno con un diferente mensaje, pero vivían 3, 4 profetas, podemos ver en un momento vivían en Israel. Envió a más siervos y oye lo que dice la Biblia, e hicieron con ellos la misma manera. Y ahora oye, querido oyente, esta palabra. Finalmente les envió a su Hijo. Querido oyente, mire, Jesucristo es el finalmente. Déjame expresarlo de otra forma. El primer hombre de la tierra es llamado Adán, Adamá, que proviene de la palabra tierra o barro rojo. Adán. Y el primer hombre es llamado el primer Adán. A Jesucristo le llaman el segundo hombre, el segundo o el postrero Adán, el último Adán. ¿Por qué? Porque Dios el Padre, en el primer Adán, en el jardín Edén, le dio toda la autoridad, todo el poder. ¿Qué hizo Adán? Se alejó de Dios y alejarse de Dios, sin darse cuenta, el poder que había recibido se lo entregó a Satanás. Cuando vino Jesucristo, podemos leerlo en Juan capítulo 13 y en otros lugares, que Jesucristo dijo que Él tenía todo el poder del Padre.
que todo lo que tenía el Padre era suyo. Dios el Padre, y ahora quiero que esté atento, querido oyente, por favor. Cuando vino Jesucristo a la tierra, ¿existía la posibilidad que Él podía fallar? Humanamente sí. ¿Existía la posibilidad que todo iba a salir mal? Sí. Esa es la razón de la tentación y del poder del pecado. ¿Podía haber salido todo mal? Absoluto. Si Jesucristo una única vez hubiera mentido, exagerado o pecado de alguna forma, todo se hubiera ido a pique. Dios el Padre, para salvarnos, tuvo que entrar en ese riesgo o arriesgarse, de nuevo poner todo el poder sobre una persona. Como lo hizo con Adán, y Adán se alejó de Dios, la única forma de salvarnos era demostrar de nuevo completa confianza en una persona. Dios el Padre le dio a su Hijo Jesucristo todo el poder en el cielo y en la tierra. Y si Jesucristo hubiera fallado, todo ese poder hubiera sido entregado a Satanás y a su reino. ¿Existía la posibilidad que Jesucristo podía fallar? Humanamente sí, pero ahora quiero que esté atento, por favor, querido oyente. Cuando vino Jesucristo a la tierra, Él dejó, entre comillas, sus superpoderes en el cielo, su gloria, como dice Juan capítulo 17:5, para nacer como hombre, de carne y sangre como tú y yo. Y quiero que sepa, querido oyente, que Jesucristo era hombre de naturaleza, pero era Dios de identidad. Jesucristo era hombre y Dios a la misma vez. Ahora, cuando Jesucristo viene a la tierra, cuando Él viene a la tierra, vino como el finalmente de Dios. Detrás de Jesucristo, Dios el Padre ya no le era necesario enviar a ningún profeta como los profetas del Antiguo Testamento. Jesucristo mismo dijo en Lucas 16 y en otros lugares, dijo que Juan Bautista era el último de los profetas del Antiguo Testamento. A partir de ahí se predicaba el reino y la gracia. Y cuando vino Jesucristo a la tierra, cuando Él vino a la tierra, Él era el finalmente. No te dejes mentir, querido oyente. No existe otro acceso a Dios sino solo por Jesucristo. No existe salvación sino solo por Jesucristo. No existe un pontifex, otro puente a Dios, sino solo Jesucristo. Él es nuestro camino, Él es el puente, Él es la puerta, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la luz, Él es el buen pastor, Él es todo. Jesucristo es todo. Dios el Padre envió a Jesucristo y el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo de Dios. Detrás de Jesucristo, no importa quién se levante, Dios no ha enviado a ninguno más. ¿Había oído? Dios no ha enviado a ninguno. Él es el finalmente. Jesucristo es el finalmente. Finalmente les envió su Hijo, diciendo, tendrán respeto de mi Hijo. Es lo único que Él quería, respeto. Mas los labradores, y ahora oye una cosa muy importante, aquí no habla de los judíos. No. Si tú lees la Biblia, dice la Biblia en versículo 45, Mateo 21, 45, y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y fariseos, entendieron que hablaba de ellos. Y mire, querido oyente, mire, Dios el Padre, Jesucristo el Espíritu Santo, no ha rechazado a Israel. En Mateo capítulo 21, lo podemos leer en versículo 45, que lo que le rechazó el Señor, o déjame explicarlo de otra forma. Jesucristo nunca le predicaba fuertemente al pueblo
diciéndose que se tenía que arrepentir en primera línea, sino al grupo de personas aquí en Jesucristo, o el grupo de personas que se metía con Jesucristo, mayormente eran los fariseos, los sacerdotes, los religiosos. Y Jesucristo dijo que el reino iba a ser quitado de ellos. El problema era que ellos ni sabían que tenían el reino. En otro lugar dice Jesucristo: tenéis las llaves del reino, pero vosotros no entráis, ni tampoco dejar entrar. Por eso Jesucristo dice que el reino le iba a ser quitado. Dice, finalmente vino el Hijo. Los labradores, que eran los fariseos, los saduceos, los religiosos, hoy todavía toda religión quiere matar a Jesucristo con palabras, con argumentos. Y los labradores dijeron: este es el heredero. ¿Sabes, querido oyente? Aquí hay una combinación de los fariseos. Los labradores son los fariseos, los saduceos, los religiosos antiguos, pero también es como si fueran los demonios. Ellos dijeron: este es el heredero. Venid, si le matamos, podemos tener toda la heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña, que es Jerusalén, y le mataron. Y entonces Jesucristo pregunta, una pregunta: cuando venga pues el Señor de la viña, cuando Él venga, ¿qué hará con aquellos labradores? Y los religiosos le dijeron: pues a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros que le paguen el fruto a su tiempo. Interesante. Ellos mismos se estaban condenando y no lo sabían. Y entonces Jesucristo le habla de una profecía de una piedra, la piedra más importante. Porque la piedra que desecharon los edificadores se convirtió en la piedra más importante. Como dice el apóstol Pablo, que todo lo que es rechazado del mundo es elegido por Dios. Y entonces dice en versículo 43, por tanto os digo, y ahora oíd esto, querido oyente, que el reino será quitado de vosotros y será dado a gente que en primera línea no son sacerdotes o de una casta religiosa, sino personas normales que produzcan el fruto que se espera, el fruto del reino. El fruto del reino. ¿Qué significa el fruto del reino? En primera línea, el fruto del reino es el fruto que expresa el carácter de Jesucristo, que lo podemos leer en Gálatas capítulo 5, versículo 22. El fruto del Espíritu, que es amor, cariño, paciencia. El fruto, que significa que más personas sean salvas. El fruto del reino, el fruto del reino, el fruto del reino. Y dice la Biblia que los sacerdotes y los fariseos principales, cuando oyeron las parábolas, entendieron que habló de ellos. Y mire, querido oyente, mire, Dios el Padre no ha rechazado o ha maldecido a los judíos. No es así. No es así. Ellos fueron elegidos por Dios el Padre para mostrarse al mundo. Que luego la cosa, como se dice en español, el tiro salió por la culeta, creo que se llama en español, ¿sí? Vale, pero es otra cosa. Dios el Padre ya tratará con Israel. Pero cuando vino su Hijo Jesucristo, todo cambió. El reino fue quitado a la religión. El reino, ninguna religión tiene el reino. Ninguna religión legalista que controla, que maltrata a las personas. Y querido oyente, no te equivoques. Nosotros que nos llamamos evangélicos, por favor, no te equivoques. Nadie de nosotros tiene derecho a decir, no, es que los otros son religiosos, nosotros no. ¿Que no? Ay, mi alma. ¿No te imaginas cuánta religión sectaria también hay entre los evangélicos? Porque
Hay dos diferentes formas de sectas. Primero, las sectas que tienen la doctrina de sectas. Y segunda, las sectas que tienen el tratamiento de secta. Me explico. En una secta, y hay muchas sectas, muchas, y las sectas siempre fallan en ciertas cosas. Primero, en la persona de Jesucristo. Luego, en la persona del Espíritu Santo. Luego, en la gracia de Jesucristo o en la palabra de Dios. Tienes que saber que cuando a lo largo de los cientos de años que ya Jesucristo resucitó entre los muertos, ya pronto 2000 años, que se levantaron muchas sectas, y las sectas mayormente quitan o añaden a la Biblia. Luego hay sectas que probablemente tienen la doctrina correcta, pero no el trato. Maltratan a las personas, le sacan el dinero, le oprimen, le controlan. Eso es mayormente por un liderazgo inseguro y un liderazgo que uno se ha llamado a sí mismo. Cuando una persona no es llamada por Dios, entonces la cosa va mal. Como dice si leemos en Hebreos capítulo 4, versículo 5, cuando dice, o 5 versículo 4, dice que nadie se puede llamar a sí mismo a no ser que es llamado por Dios, como Aarón. Tiene que ser llamado por Dios. Ahora, nosotros tenemos que tener cuidado de cierta religión, legalismo. Me explico, ¿qué significa eso? La religión quiere sustituir la gracia. La religión quiere sustituir el mensaje. Y mire, querido oyente, yo sé que Jesucristo habló del amor, del perdón, pero su mensaje primordialmente no fue eso. Su mensaje fue el reino de Dios. Jesucristo trajo el reino. El reino está aquí, el reino de Dios. Y otra cosa, el reino de Dios invisible se expresa por la iglesia visible. Jesucristo habló solo 2 veces de la iglesia, en Mateo capítulo 16 y en Mateo capítulo 18. Pero habló 105 veces del reino. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es el reino? El reino y la iglesia. Tienes que imaginártelo así. Tú y yo tenemos un alma. Tú y yo tenemos un alma. ¿Se puede ver el alma? No. Se ve el cuerpo. Pues así tienes que imaginártelo. Lo que es el alma, el espíritu en tu vida, es el reino. Está presente, pero es invisible. ¿Pero qué es presente? ¿Qué se puede ver? ¿Qué se puede tocar? El cuerpo. Y la iglesia es el cuerpo visible del invisible. El cuerpo tangible del reino que no se puede tocar. El reino se recibe. El reino nunca se edifica. Lo que sí se edifica es la iglesia. El reino ya está terminado. El reino es como esta viña. Ya está cercado, terminado. El reino ya está terminado. El Señor no ha dicho que tú añades el reino. El Señor no ha dicho que tú vas a modificar el reino. No. El reino de Dios no se edifica. No hay ningún versículo que diga que el reino de Dios se edifica. ¿La iglesia se edifica? Sí. El reino se recibe. El reino se busca. El reino se arrebata. El reino se proclama. El reino se demuestra. El reino de Dios, querido, en el reino de Dios hay un poder que no se puede imaginar, querido oyente. El reino de Dios, como dice Daniel 2:44, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que nunca será destruido, ni tampoco será dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Querido, el reino de los cielos, querido oyente, el reino es algo verdadero, no es teoría, es algo verdadero. El reino existe, el reino está aquí, el reino es algo presente. El reino, como dice, una vez le preguntaron a Jesucristo, Señor, ¿cuándo viene el reino? Y Jesucristo dice, ¿cuándo?
Según Mateo capítulo 12, 28, si los demonios salen fuera, el reino está presente. Y en Lucas 17, versículos 20, 21, dijo, el reino está presente entre vosotros. Pregunta, ¿está el reino completamente todo aquí? No, todavía no. Pero ya el reino está aquí. El reino de Dios en su palabra. El reino de Dios en tus oraciones. Padre, venga tu reino. Padre, venga tu reino. El reino de Dios es preexistente, como esta viña, presente por Jesucristo y venidero al final. Cuando todo se cumple, el reino de Dios va a venir en su magnitud. Cuando el reino de los cielos venga, todo va a desaparecer y lo único que permanece es el reino de Dios con un nuevo cielo y una nueva tierra. Por eso, querido oyente, el reino de Dios está aquí. El reino de Dios está aquí. Querido, el reino tiene un poder impresionante. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios, querido oyente, el reino de Dios tiene un poder impresionante. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios tiene poder. El reino de los cielos. Yo quiero enseñarte en las próximas plenarias de este estudio bíblico sobre el reino de los cielos. Me encantaría que te conectes conmigo en todos los próximos días y aprendas sobre el reino de Dios presente, el reino de Dios, el mensaje de Jesucristo, el reino de Dios que nos rodea, el reino de Dios que nos protege, el reino de Dios que trae fruto, el reino de Dios que nos bendice, el reino de Dios que está en nuestras oraciones. Por eso, querido oyente, proclama sobre tu vida y di, Padre, en el nombre de Jesús, yo proclamo, el reino de los cielos se ha acercado. Querido oyente, le prometo que si usted sigue unos cuantos días, semanas, proclamando el reino de los cielos en su familia, en su casa, en su matrimonio, en su entorno, queridos, el reino es impresionante. Acuérdese, Satanás solo tiene miedo de este reino. El reino de Dios es el único reino que puede echar fuera a los demonios. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios está aquí. Por eso, querido, vamos a orar tú y yo ahora. Por tu casa, por tu entorno. Y vamos a proclamar el reino de Dios para que el poder del reino se demuestre en tu vida. Y di conmigo, Señor Jesucristo, en tu nombre te pido, Señor, tu reino venga, tu voluntad se cumpla, así como en el cielo, ahora aquí en la tierra, en mi vida, en mi casa, en mi familia. Padre, te pido en el nombre de Jesús que tú demuestres el reino de los cielos sobre mi vida. Padre, venga tu reino en el nombre de Jesús. Y yo proclamo sobre mi casa, el reino de los cielos se ha acercado. En el nombre de Jesús. Amén.